moviendo el prisma, este prisma va bajando y este prisma va subiendo. En la medida que van bajando y subiendo, o sea, van perdiendo este paralelismo aquí, en la medida que, van dejando de formar este paralelograma, entonces va aumentando, o sea, prevalece la cantidad de prisma, digamos, si este se levanta un poquito, pero prevalece más el prisma inferior que el prisma superior. Pero en la medida que van subiendo, va subiendo, hasta que llega un momento en que queda el total prisma, que toda la fuerza pues, del prisma inferior y no compensa nada el prisma superior. Por eso va de cero hacia un lado o de cero hacia el otro lado. Es el desplazamiento de los dos prismas que tiene el lente. Está conformado por esa función. No sé si queda claro cuál es la función de los prismas. No. Vamos a ver. Tenemos un prisma aquí. ¿Qué hace este prisma? Todo objeto que llegue aquí va a desviar hacia la base. Entonces el objeto que está acá lo vamos a observar acá. Pero si colocamos nosotros aquí otro prisma con la misma potencia, o sea que tiene exactamente la misma distancia de base que la misma distancia de base acá, ¿qué sucede? Que si no existiera este va a desviar los rayos para acá. Pero al venir aquí, como encuentra este prisma que lo desvía para allá, pero este prisma lo va a desviar hacia su base, lo va a desviar hacia acá, entonces el objeto se observa aquí. Sí, pasa derecho. O sea, tiene cero valor prismático porque están los dos interpuestos. Ahora, si yo cambio el diagrama, o sea, si yo hago que este prisma venga acá, pero este prisma viene aquí, ¿qué sucede? Que entonces el objeto que está acá, sí, se va a desviar hacia la base, pero el que pasa por aquí va a pasar por este prisma, lo va a desviar, pero no lo va a desviar totalmente porque tiene menos cantidad de prisma. ¿Sí? Entonces, aquí va a tener un prisma cuando está por aquí va a tener 2, cuando está por aquí va a tener 3, 4, 5, 6, hasta que llega aquí y que este otro prisma está acá. ¿Sí? Entonces, aquí va a tener el máximo poder de desviación del prisma. Entonces, los prismas de Rayleigh lo que hacen es que combinan esos dos. En la medida que lo combinan, entonces va aumentando o va disminuyendo el poder del prisma. Por eso es que lo giramos, o sea, movemos nosotros el dial y entonces vamos aumentando o disminuyendo el valor. Pero el principio geométrico es ese, que son dos prismas superpuestos. Ahí quedó un poquito más claro. ¿Sí? Más o menos. Bueno, total, ese es el principio de los prismas de Rayleigh. No es tan importante el principio como saber manejarlos, pero hay una razón del por qué se manejan así. Los valores prismáticos. Por ejemplo, en el caso del foróptor de Bausch-Chandon, que tiene dos prismas rotatorios de Rayleigh que llegan hasta 30 todos los forópters tienen dos prismas lado, rotatorios, no solo de podemos suponer Bausch-Chandon. que los prismas que tiene dicho aparato son dos prismas de 15 dioptrías. Si se requiere un desplazamiento horizontal, por ejemplo para medir, se coloca el cero en una posición de 90 grados, como vemos en la fotografía. Aquí está el cero. Se puede girar ya sea hacia adentro o hacia Se puede afuera. girar hacia adentro o hacia afuera. Si se desea un desplazamiento vertical, entonces el cero se coloca en la posición de 180 o de 0 grados, como se aprecia en la fotografía. Los prismas pueden entonces moverse hacia arriba o hacia abajo. O hacia abajo.
Para hacer el procedimiento de foria lateral, generalmente yo lo que hago es explicarle al paciente lo que se requiere de la prueba. Y le digo al paciente, al frente hay una columna de letras. Voy a poner unos lentes especiales que van a hacer que se vea doble. Usted verá dos columnas, una arriba y otra abajo. Inicialmente se separarán y luego regresarán. Le voy a pedir que me diga en el momento en que ambas columnas estén alineadas. Es importante que el paciente entienda lo que es la alineación, porque en muchas ocasiones el paciente espera a que se fusione y el paciente no nos indica nada, puesto que las imágenes no se han fusionado. Entonces, tiene que quedar claro al paciente que las imágenes no se van a fusionar, sino que van a quedar en la misma dirección. Para el procedimiento de foria lateral vamos a colocar un prisma enfrente de uno de los ojos, con 0 a 180 grados, y se gira hasta 6 dioptrías prismáticas, va hacia arriba o va hacia abajo. Esto será el prisma de disociación, y esto va a producir una diplopia vertical con una imagen en la posición contraria a la base. Enfrente del otro ojo se coloca el prisma con 0 a 90 grados. Este será el prisma de medida. En el procedimiento de OEP, o el de los 21 puntos, se gira hasta 15 dioptrías prismáticas hacia adentro. Esto va a producir una diplopia mixta, vertical por el prisma de disociación y lateral por este prisma. Esto último lo podemos apreciar en la fotografía de abajo. Doctor. Si sufres acidez, indigestión, malestar estomacal, náusea y diarrea. ¿Tiene una pregunta? No. Pregunte ¿Por qué no tenemos que hacer ver doble con la columna? Porque lo que queremos es romper la fusión. Ajá, sí. O sea, si siempre el ojo está manteniendo la fusión, nunca van a salir los movimientos, entonces son latentes, no son manifiestos. Entonces tenemos que romper la fusión, ¿para qué? Para que salga esa medida de ese movimiento latente. O sea, obligar a que la foria se haga evidente. Por eso rompemos la fusión completamente. Se puede hacer solo rompiéndola verticalmente o solo rompiéndola horizontalmente. Pero mejor la rompemos de las dos maneras para que la imagen no nos quede así o nos quede así, sino que la imagen nos quede así. Y entonces que al medir, si vamos a medir la horizontal, que la imagen nos quede así. Si vamos a medir la vertical, que la imagen nos quede así. Y medimos una de las dos y después que la imagen quede de una sola. Con eso hacemos la medición de la otra. Pero por eso es que rompemos. Todas estas pruebas se trata de romper la binocularidad para que salgan a flote todos los mecanismos de compensación que tiene el ojo mediante la fusión. Entonces, por eso es que creamos la diplopia. De la fusión pasa la diplopia. Peptomízate con Pepto-Bismol y siente el alivio desde la primera toma. Un sabor suave y superior. Vale la pena pagar por él. Posteriormente, se reduce a una velocidad de 1 dioptría prismática por segundo aproximadamente el prisma horizontal hasta que el paciente indique en qué momento están alineadas las dos columnas. Esto va a indicar el valor de la fusión. Eso es importante también, o sea, no es agarrar el prisma y de una vez a ver, porque el paciente no alcanza a verlo. Poco a poco y que el paciente nos vaya manifestando que sí hay un movimiento de la segunda imagen. O sea, que una se mueva, bien sea hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de lo que estemos moviendo nosotros, o bien sea lateralmente. Pero que el paciente vaya indicando cómo es que se va moviendo. Si la flecha queda base dentro, será una exoforia, como en este caso sería una exoforia base interna o base nasal. Si la flecha queda en 0, indicará una ortoforia. O sea, ahí que no hay movimiento. Como en este caso. Correcto. Si la flecha queda base fuera, será una endoforia. Se toma el primer valor ya que pacientes con inestabilidad indicarán que la imagen se ha movido.
Y muchas veces dicen, no, ya se pasó, regrésese. No, ya se pasó. Generalmente esto consume tiempo y en ocasiones no se puede lograr el alineamiento, por lo que les recomiendo tomar el primer valor. Pasaremos ahora para medir la foria vertical. Para medir la foria vertical, se coloca ahora el prisma de disociación de aproximadamente 14 dioptrías prismáticas base dentro, enfrente de uno de los ojos. Esto es para producir una diplopia homónima, es decir, la imagen derecha corresponde al ojo derecho y la imagen izquierda corresponde al ojo izquierdo. En el otro ojo se coloca el prisma con la flecha a 180 grados y este será el prisma de medida. Lo moveremos otra vez 6 dioptrías prismáticas y en este caso, para la prueba vamos a usar un renglón de letras en lugar de la columna que usamos para medir la foria horizontal. Ahora le digo al paciente que voy a poner unos lentes especiales que harán que las imágenes dobles se moverán hacia arriba o hacia abajo y que le voy a pedir que me indique cuando los dos renglones estén a la misma altura, como en esta imagen que tratamos de lograr. Ahí es horizontal. Ahí es horizontal porque estamos midiendo vertical. Como les comentaba anteriormente, se moverán unas 6 dioptrías hacia arriba o hacia abajo, hasta que el paciente indique que los renglones están a la misma altura. Si el prisma queda hacia abajo, será una hiper de ese ojo. Si queda cero, será una autoforia. Y si queda hacia arriba, será una hiper de ese ojo, que como ya sabemos, generalmente se va a manifestar como la hiper del ojo contrario. Se anota el mismo resultado que en la lateral, es decir, la primera posición que reporta el paciente. En esta posición es más difícil que el paciente pueda manifestar una inestabilidad. Sin embargo, en caso de que se diera, tomamos el primer valor. Para el procedimiento de cerca, vamos a ajustar la distancia interpupilar del paciente. En este caso, moveremos de cerca es exactamente lo mismo que el de lejos, pero con el octotipo en visión próxima. Se usa una columna o un renglón de letras según sea el caso. Muy bien. Entonces ya tenemos claro cómo es que se utilizan los prismas de Ridley para hacer la medición de Von Graf. ¿Sí? ¿Tiene claro? Se disocia. No, por eso es lo que quiero saber, si está clara la idea. Sí, se disocia la imagen y en el momento que alinee verticalmente estamos midiendo la foria horizontal. En el momento que alinee horizontalmente estamos midiendo la foria vertical. Y se anota el valor de foria que encontremos. Lo normal es encontrar el paciente orto de lejos y más o menos 6 dioptrías prismáticas de cerca de exodesviación, porque compensa la convergencia. Perdón. Ok, tenemos que llegar donde el paciente vea, ya sea en horizontal o vertical, ¿verdad? Las dos. Sí, correcto. Pero es que lo que yo no entiendo es que al final, no sé, ¿cómo sabe usted de qué es orto o no? Si al final lo... Porque me da cero, porque me da cero. O sea, yo coloco en el ojo derecho. Sí, yo sé corto el cero, pero... O sea, correcto, yo coloco en el ojo derecho. Tiene que ir haciendo entonces movimientos. No, es que aquí no estamos evaluando movimientos. Sí, aquí estamos midiendo la desviación. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo los prismas de Ridley, entonces en el ojo derecho tengo puesto, este es el ojo derecho para no confundirnos, entonces tengo aquí el 0, aquí tengo 1, aquí tengo 2 y así sucesivamente hasta 15 creo que es. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, igual sucesivamente acá. Entonces, y en el ojo izquierdo, yo tengo el mismo prisma de Ridley, pero ya lo tengo orientado así.
donde aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí 1, aquí 2, aquí 3 y así sucesivamente. Entonces, en este ojo tengo el prisma vertical, hacia arriba o hacia abajo, y en este ojo tengo el prisma horizontal. Si los dos están en 0, el paciente está viendo una imagen, el paciente que tiene visión binocular está viendo una imagen del ojotipo que le estoy presentando allá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo corro hasta 6, aquí, más o menos 6, o sea, le estoy poniendo 6 dioptrías vertical. Al mover yo este prisma hasta 6, la imagen inmediatamente se va para arriba. Como sigue en 0, entonces queda con una dualidad de imagen. Entonces va a quedar una imagen acá, la del ojo derecho va a quedar arriba y la del ojo izquierdo va a quedar abajo. Entonces ya las tengo separadas. Ahora, ¿de qué se trata? Se trata de que el paciente pueda alinear las dos imágenes. Podríamos muy bien empezar de 0 y que el paciente las vea así y simplemente lo movemos, dependiendo de la desviación que tenga el paciente, empezamos a mover esto hasta que el paciente las vea alineadas. Cuando el paciente las vea alineadas, aquí no nos importa, sigue en 6 y nos va a dar una medida. Si la medida dio, digamos, aquí, son 2 prismas base externa. Entonces el paciente tiene 2 dioptrías prismáticas de endoforia. Si nos dio aquí, digamos, en 3 dioptrías base interna, el paciente tiene una exoforia, que es lo que nosotros esperamos encontrar en el paciente que sea tipo exoforia. Si es de lejos, debe dar como por acá, o el 0. Si es de cerca, como hay convergencia, va a haber, al romper la fusión de la convergencia, vamos a tener una exoforia, o sea, el ojo se va a ir para afuera, porque está así, le quitamos, entonces él se va a su posición primaria. Entonces es cuando tenemos acá. Pero ¿qué es lo que hacemos? Que aquí le colocamos 12 prismas base interna, aquí. ¿Para qué? Para que esta nos quede una arriba, otra abajo, y esta se nos desplace hasta por acá. Entonces es más fácil partir de estas 2 imágenes que se mueva esta para acá. ¿Sí? Y cuando esté alineado, entonces ya marcamos lo que nos dio la foria lateral. Y después, entonces, podemos volver otra vez a esta situación y que sea esta la que baje para que queden así. Entonces, pero eso lo hacemos con esta. Entonces marcamos la foria vertical. Ahora, como yo lo hago es que cuando ya lo tengo alineado, no me devuelvo, sino simplemente lo tengo alineado, entonces muevo hasta que haga fusión, que quede una sola. ¿Qué pasa? Que hay pequeñas diferencias, porque aquí es más fácil que fusione ya por conocimiento del paciente. O sea, que cuando la imagen venga como por acá, ya él mentalmente la fusione. ¿Sí? Por eso, entonces dicen que lo recomendable es volver otra vez a separar todo para tener un dato más exacto. Pero las desviaciones verticales son muy raras. Sí, son rarísimas. Ahora, yo me he interesado mucho en las verticales por lo que me pasó a mí. Entonces, que ahí sí se presentó no es que yo sea un animal raro. Pero son justamente lo que acabo de mencionar, esos casos que no son casos comunes. Especiales donde amerita pues que uno haga todo esto para saber cómo está. El resto, en el común de los mortales, generalmente uno no encuentra este tipo de problemas. Pero así es como se mide. Ok. ¿Sí quedó claro? Sí. Pero esto se hace No sé por qué me estaba confundiendo. con pacientes que ya presentan un problema o se hacen... Uno examina a su paciente sin hacer esto. O sea, ahora, cuando uno ve que hay algún imbalance binocular, entonces uno vio alguna diferencia, situaciones donde hay algún problema muscular y queremos saber sensorialmente cómo está. A partir de ahí, Sí, entonces... si digamos yo tengo un problema en el recto externo, difícilmente ese problema me va a afectar.
¿Por qué? Porque me va a limitar el movimiento, digamos, en el recto externo del ojo derecho. Me va a limitar el movimiento acá. Pero simplemente yo giro un poquito y ya solucioné el problema. Entonces el paciente no tiene problema. Más bien nosotros le inducimos un problema al decirle, mire, es que usted en esta mirada extrema, ¿no? Y el paciente nunca se ha dado cuenta de... Y a partir de ahí... Sí. Ahora, si es en el recto interno, sí. Porque el recto interno es el que interviene en la convergencia. Ajá. Entonces, ahí sí hay problema porque ¿Por qué? el paciente aquí ve doble, aquí ve doble. Entonces, Ahí es donde siempre lo va a sentir ahí es regularmente. donde sí lo siente. Entonces, como norma de ortóptica siempre es, si no hay molestias, no se hace ningún tratamiento. Por eso es que en algunos siempre decía, si el paciente es sintomático, decía. Si Correcto. presenta- O sea, si hay sintomatología, sí nos Ajá. metemos. Si no hay molestias, no lo molestemos nosotros. Dejémoslo quieto. Pasa como con el daltónico. Es obvio, es como con los colores. La misma historia, más bien llega uno es a crearle un problema al paciente. Entonces, si no hay molestias, no. Cabal, hoy sí. Bueno, entonces ya quedó claro cómo es que medimos las folias con los prismas de Ridley siguiendo el método von Graf. Ok. Ahora vamos a pasar a otro test que es bien importante y nos ayuda mucho y es muy fácil de realizar. Que este sí ya es para determinar si hay visión binocular o no hay visión binocular.